Bienvenidos al podcast elaborado por el Grupo de Innovación Docente Analítica Chemiknowledge relativo a la asignatura Química Analítica 2. En este episodio se va a tratar el tema denominado cromatografía de gases. La cromatografía de gases es un método físico de separación en el cual los distintos componentes de una mezcla se distribuyen entre una fase móvil, que es un gas, y una fase estacionaria, que puede ser un líquido, mecanismo de reparto, o un sólido, mecanismo de absorción. Esta técnica posee la limitación de que en principio solo se puede utilizar para compuestos volátiles o fácilmente volatilizables. No obstante, se puede ampliar el campo de aplicación realizando reacciones de derivatización para formar un nuevo compuesto que sí que sea volátil, como sucede para el caso de los ácidos grasos, que se transforman en sus ésteres metílicos, también denominados FAMES. O también se puede realizar la perolización de la muestra. En cuanto a la instrumentación necesaria, un equipo básico de cromatografía de gases debe disponer de una bala cilindro, donde se depositará la fase móvil, que siempre va a ser un gas a presión, un sistema de regulación y medida de flujo, sistema de introducción de muestra, también llamado inyector, la columna cromatográfica, que se va a encontrar situada dentro de un horno, un sistema de detección y un software que permita tanto controlar el equipo como tratar los datos. A continuación se comentará de forma breve las principales características de cada uno de estos módulos. Gases. Los gases a presión que se utilizan tendrán dos misiones. Por un lado, transportar a los analitos muestra a través del sistema, fase móvil o gas portador, o porque son necesarios para el funcionamiento del detector. En este caso se denominarán gases auxiliares o de soporte. Como ya se ha comentado con anterioridad, los gases que formarán la fase móvil se han de elegir en función del tipo de detector utilizado. Además, han de ser inertes, insolubles con la fase estacionaria, estar libres de agua a nivel de trazas y ser lo más puros posibles. Los gases más utilizados son el nitrógeno, el argón, el helio, el hidrógeno y el dióxido de carbono. Especialmente lo son el nitrógeno, el helio y el hidrógeno, y por ello vamos a comentar brevemente algunas características de ellos. Por ejemplo, el nitrógeno es barato y fácil de adquirir. De hecho, existen generadores de nitrógeno comerciales, pero de acuerdo con la gráfica que relaciona la altura del plato teórico con la velocidad óptima, es de los que proporciona el mejor valor a velocidades más bajas, por lo tanto, la que proporcionan tiempos de análisis más largos. Por otro lado, tenemos al helio, que el seguro da tiempos de análisis relativamente rápidos, pero tiene el inconveniente del precio. Por último está el hidrógeno, que es barato y proporciona los tiempos de análisis más cortos, aunque hay que tener cuidado en su manejo y almacenaje, por el riesgo de explosión. También hay que considerar que tiene capacidad reductora. Reguladores y controladores de flujo. Para que los resultados de un análisis por cromatografía de gases sean reproducibles, es necesario que las presiones, volúmenes y caudales de gas portador, fase móvil, sean constantes. Para ello se pueden utilizar distintos mecanismos, como las válvulas reguladoras de diafragma, el caudalímetro de burbuja, el medidor de flujo mecánico, el sensor de flujo electrónico o el indicador de presión en cabeza de columna. Hay que considerar que si la columna se ensucia va a aumentar la presión y por lo tanto el flujo va a variar, lo que afectará la reproducibilidad de los análisis. De los más utilizados es el caudalímetro de burbuja, donde se mide el desplazamiento de una burbuja que se genera normalmente con una disolución jabonosa que ha sido conectada directamente a la bala de gas o a la salida de la conexión de cualquier gas que se vaya a utilizar. En este caso se mide el tiempo necesario para que la burbuja alcance una marca fijada o calibrada. Las medidas se hacen a presión atmosférica y si el instrumento tiene un detector de ionización de llama, habría que utilizar un adaptador. Sistemas de introducción de muestra. La introducción de muestra en un cromatógrafo de gases debe hacerse de manera reproducible. La muestra que se inyecta ha de ser representativa del volumen y a menos que sea necesario, se debe introducir sin cambio químico alguno. Las muestras se pueden inyectar en estado gaseoso, líquido y sólido, si bien las muestras líquidas son mucho más comunes. En el caso de las muestras gaseosas, estas se introducen directamente en el gas portador por un sistema de válvulas. En el caso de muestras líquidas, estas requieren de una volatilización previa para poder ser analizadas. Esto se realiza en el portal de inyección, que ha de tener una temperatura siempre superior al punto de ebullición del compuesto menos volátil. En el caso de las muestras líquidas, hay 4 sistemas de inyección, que en algunos casos dependen del tipo de columna que se vaya a utilizar. Por ejemplo, si se emplean columnas empaquetadas con diámetros internos muy superiores a las capilares, la muestra se introduce en el portal de inyección que está a la temperatura prefijada y se volatiliza la muestra. Se inyecta con jeringas de vidrio de volumen máximo de 10 microlitros y para evitar el retroceso de la muestra se utiliza un septum que permite el paso de la aguja, pero al retirarla se cierra el espacio.
También existe la posibilidad de utilizar un liner alineador, que es un cilindro de vidrio que se introduce en el portal de inyección con el fin de evitar que se ensucien las paredes internas del mismo, y así facilitar su limpieza. En el caso de utilizar columnas capilares hay 3 opciones. La primera de ellas se denomina splitless, sin división. Implica que toda la muestra que se inyecta es introducida en la columna. Por otro lado, se puede trabajar con split división. Durante la inyección de la muestra se tiene abierta la válvula de purga y por lo tanto solo una parte de la muestra entra a la columna cromatográfica. Si se tienen compuestos mayoritarios y minoritarios en una muestra, se pueden determinar utilizando el modo splitless para los minoritarios y el split para los mayoritarios. Por último tenemos el modo de inyección on-column. En este caso, la cámara de inyección solo se calienta una vez que la muestra ha sido depositada en la columna, por medio de la utilización de un adaptador especial que hace que se inyecte directamente sobre ella. De esta manera se evita el ensanchamiento de banda por dispersión de la muestra. Para el caso de las muestras sólidas hay varias alternativas. La primera de ellas consistiría en disolver la muestra, siempre y cuando sea posible, y en esta forma se podrían utilizar patrones internos, preparar líneas de calibrado. Pero tiene la particularidad de que solo sería válido cuando los analitos se encuentren en una concentración suficiente que la dilución permita su posible cuantificación en un detector. Para los casos en los que los analitos se encuentren en concentraciones bajas, habría que utilizar una microjeringa especial. En este caso, la principal diferencia con las jeringas convencionales es que la aguja es un alambre fino en espiral, que es donde se va a depositar la muestra. Este sistema de introducción de muestra tiene un problema de falta de reproducibilidad y tampoco se pueden adicionar patrones, lo que limita su aplicación a análisis cualitativos o semicuantitativos. Columnas. Es la parte más importante del equipo de cromatografía de gases, ya que es donde se produce la separación de los compuestos. Se instalan dentro de un horno, ya que la temperatura es otro de los factores relevantes a la hora de conseguir la separación de los compuestos. Este horno debe de cumplir con una serie de condiciones, como la de proporcionar una fácil adquisición de la temperatura de trabajo, que esta temperatura sea estable, permitiéndose márgenes de más o menos 0,5 grados. Además, debe de permitir trabajar en programas de temperatura, es decir, que se pueda variar la temperatura a lo largo de la separación. Debe estar provisto también de un calefactor y un sistema de ventilación para que se alcancen rápido las temperaturas deseadas, pero a su vez para que bajen de manera también rápida y así poder realizar el siguiente análisis de manera consecutiva. Finalmente, debe estar aislado tanto del inyector como del detector como del exterior. En este caso se utiliza lana de vidrio. Si la temperatura de separación se mantiene constante durante todo el análisis, se denomina separación isoterma. Con este modo de operar se obtienen las mejores resoluciones, pero está limitada para compuestos que presentan unos puntos de ebullición próximos entre sí. Por otro lado, se puede trabajar en programa de temperaturas, lo que permite modificar la temperatura a lo largo del análisis y la separación de compuestos que se encuentran en un intervalo amplio de puntos de ebullición. Trabajando en este modo se consiguen acortar los tiempos de análisis de muestras complejas, las alturas de los picos más retenidos aumentan mientras que las anchuras no lo hacen, al contrario de lo que sucede en separaciones isotermas. Eso sí, para compuestos del mismo tipo, las separaciones isotermas presentan mejores resoluciones. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el podcast y nos oímos en el siguiente.